Le pregunto a usted qué es lo que usted entiende por hacer memoria eh, y qué es lo que implica hacer memoria o para qué se debería hacer memoria. A ver, en mi concepto, así como un ciudadano más allá, tal vez que hemos pisado el cuartel, hemos pasado por las filas del ejército, hace más de 25 años, ¿no? Atrás, entre 18 y 17 años, la gran mayoría que hemos servido a la patria, forzosamente obligados también. Claro, la Constitución, las leyes del Estado manifiesta que el servicio militar era obligatorio aquella vez, pero los derechos humanos cuando ha intervenido, pues lo ha desactivado el servicio militar obligatorio y ahora es voluntario. Desde ese ámbito nosotros nos preguntamos por qué antes era obligatorio y por qué ahora es voluntario. Y pues ya al hacer que nosotros hemos sido obligados, nuestros derechos fundamentales han sido pues violados, ¿no? Efectivamente. Y no es porque nosotros nos arrepentimos el prestar servicio a nuestra nación, a nuestra patria, sino que ver la realidad comparando antes con ahora, ¿no? Más allá de la memoria que pueda quedar pues en la historia, porque usted sabe que si las palabras lo lleva el viento, pero si se escribe en libro, en videos, en proyectos, y qué mejor pues de parte del Estado, la SEMAN, que es encargada pues de dar reparaciones colectivas, individuales, también pues solamente a un sector de la población que ha sido afectado por la violencia sociopolítica o por la violencia terrorista. Más allá pensando en las memorias, yo primero diría, primero es la reconciliación, buscar esa reconciliación entre los actores que hemos sido aquella vez, el Estado peruano, los alzados en armas, claro, con ellos nunca vamos a estar de acuerdo pues en, en conjugar con sus ideales ni hacer un pacto, sino que me refiero tal vez a las víctimas de la violencia terrorista que nada tenían que ver en el medio, ellos pues como población civil han sufrido pues tanto de la parte del Estado, que son las Fuerzas Armadas, y tanto de la parte del Sendero Luminoso, los levantados en armas, pues eh, la reconciliación se ha dado hasta la fecha solamente con un sector de la población, con ellos, con las víctimas del terrorismo, tampoco no con todos, ¿no? También aún falta reparar a muchos de ellos, de las víctimas, y también pues los desaparecidos, aún falta mucho que hacer. Pero con el otro sector de la población que nosotros hemos sido pues los soldados, ya no ya tal vez hablando de oficiales, porque la oficialidad, los oficiales hablando tal vez de los subalternos, de técnicos, de los oficiales para arriba hasta generales, ellos pues han tenido un trato especial, un trato tanto en la parte de económica, en la parte social, ¿no? Pero en cambio, el soldado de tropa siempre hemos venido del pueblo, de una comunidad altoandina, ya sea de costa, sierra, selva. Eh, Nosotros pues siempre hemos sido pues elevados o llevados a los cuarteles pues, de una familia humilde. Producto de ello pues nosotros se ha truncado de la gran mayoría nuestros proyectos de vida, tanto en estudio, tanto en otros proyectos. Más que nada es el estudio, porque al elevarte entre los 15, 16, 17, 18 años, pues en pleno colegio, cuando estás entrando sirviendo los 2 años en el ejército, ya no es igual, pues cuando uno retorna a la vida civil, a seguir estudiando. De 9, pues habrán culminado sus estudios, sus carreras, pues tal vez 3 o 4, pero la mitad un poco más, pues ya quedamos pues atrás, ¿no? Por muchos factores que en el cuartel nos han enseñado otras índoles, ¿no? Y es eso prácticamente que el soldado, y juntamente con los ronderos, con los comités de defensa, no hemos sido reparados, no hemos sido pues resarcidos, no solamente económicamente, sino a nivel social, a nivel emocional. Eh, Sanar heridas, conflicto
post-armado, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos llamar eso? Secuelas, como secuelas postguerra, se llama en ese sentido. Porque ahora nosotros nos conocemos entre los licenciados que ahorita formamos parte de la ciudadanía en cualquier término, ya sea profesional, ya sea autoridad, ya sea en el pueblo, comunidad, etcétera. El comportamiento del soldado actual, pues que hace 25 años, 30 años ha servido a su patria, es casi igual que estar en el ejército. Por eso es por de repente que el Estado no supo de repente tal vez reparar emocionalmente al soldado peruano, a la tropa. Secuelas posguerra, cuando se comportan pues los licenciados con su familia, igual que fuera en el cuartel, en su vida diaria, siempre lo aplican. Y todas esas cosas yo para de repente llegar a escribir una memoria o a plantear qué hacemos pues para hacer una memoria, siempre yo por ese lado voy a empezar. No sé si de repente hasta esa respuesta, hasta ese comentario, también alguna pregunta de parte de ustedes. Sí, claro. Bueno, bastante información y bastante importante lo que me está mencionando, ¿no? Un poco que implica la visión de una visión diferente, quizás, de los que han sido miembros del ejército también, ¿no? Y apunta un poco como objetivo principal a una reconciliación general entre la ciudadanía, ¿no? Entre las víctimas bueno, los miembros o ex miembros del ejército. Ahora, un poco también quizás preguntarle, ¿no? ¿Qué formas de hacer memoria conoce usted o qué formas de hacer memoria han puesto ustedes como asociación en práctica, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de cosas han hecho ustedes para que no se olvide, para recordar o para en aras de que haya una mayor reconciliación? ¿Qué tipos de ejemplos nos podría dar que usted conozca o que usted haya hecho o hayan hecho desde su asociación? A ver, hablando de memorias, nosotros entre 18, 17, 16 años, pues unos jóvenes que no teníamos capacidad de raciocinio aquella vez en analizar cuál era bueno, cuál era el malo. Tal vez los levantados en armas pues tenían razón o no tenían razón, pero ahora pues analizamos la realidad que vive nuestro país. Cada cierto tiempo pues tiene que ocurrir cualquier cosa, ¿no? Hace 20 años el terrorismo, ahora pues la pandemia, son cosas, ¿no? Razón por todo lo cual nosotros lo primero que hemos hecho es organizarnos a nivel regional y nacional por asociaciones, federaciones y confederación a nivel nacional, eh, para estar ahí unidos, para recordar cada aniversario, cada historia que se ha dado en nuestro Perú, por decir, ¿no? El 7 de junio, la Jura de la Bandera, 28 de julio, la Independencia, así sucesivamente, el combate de Angamos, y otro también, el Batalla de Ayacucho, y, y otro, pues, Día de los Reservistas, es el 3 de diciembre de cada año, Día del Reservista. Y eso es que de repente un modo de nosotros organizarnos y recordar siempre lo que hemos vivido, lo que hemos pasado en las épocas del terrorismo y también tanto en el servicio militar, la hermandad que hemos pasado. Esa es una manera de nosotros de recordar eh, eh, qué ocurrió durante los años 80 al 2000. Y otro nosotros que también hemos elaborado es un pequeño video, son de duración de 15 minutos, está en el YouTube, se denomina Soldados del Ayer, Hoy y Siempre, auspiciado por una ONG GIZ, una ONG alemana. Eh, hicimos un video que se trata de la realidad antes, durante y después del soldado peruano, del licenciado prácticamente, ¿no? Antes, como hemos sido llevados al cuartel, durante el servicio militar, los maltratos,
en toda índole, y también, pues, obvio, rescatar también los valores que nos han forjado, pues, la patria, ¿no? Los altos valores, las místicas, todo. Después, ahora tal como estamos, que el Estado no quiere reparar. Eso, en ese término va ese video que está en YouTube, que lo hemos hecho hace 6 años, 7 años atrás. Eh, y otro, más o menos también pensamos en hacer unas memorias así, como recordar a cada caído en armas, a los hermanos que han caído en enfrentamiento, en emboscada, etcétera, haciendo el bosque de la memoria. El bosque de la memoria significaría para nosotros, el árbol representaría a un fallecido, y eso perduraría para siempre, pues siempre y cuando también que tenga una base, un soporte técnico, un soporte también legal, a fin que cada cierto tiempo, pues, eh, o en cada aniversario o en cada suceso que recordar, diríamos, no solamente los soldados que hemos ido, sino que las autoridades en conjuntamente, o también con la otra parte de las víctimas del terrorismo también, ir y recordar, pues, con un homenaje, o cada cierto tiempo plantar un árbol, como llamaba Pedro, el bosque de la memoria, ¿no? Y con su nombre correspondiente. Eso es una mira hacia adelante, pero como ustedes comprenderán, nosotros no contamos, pues, con el respaldo técnico, económico, prácticamente, y eso necesita un apoyo más de alto nivel, así del Estado peruano u otras instancias, así como de las universidades. Y otro, hablando de memorias, eh, pues el Estado peruano ¿no? Ha creado, ¿no? El ojo que llora, no sé más que instituciones, así que museos existen a nivel nacional, y aquí en Ayacucho en especial, pues aquí donde que se llevó a cabo, eh, donde que los soldados, los oficiales así mandaban a quemar, pues, a los alzados en armas, capturándolos aquí en los cabitos, ¿no? Donde nos conocemos, pues, como la hollada, ¿no? La hollada es siempre hablado a nivel nacional, que ahí, pues, han sido quemados, ¿no? Ya sea eh, con culpa o sin culpa, no sé, ¿no? Y esa parte, pues, están luchando también los víctimas del terrorismo, pero solamente pensando en ellos, ¿no? Eso prácticamente a nosotros no nos representaría, pero para que tal vez integralmente que nos represente, es bueno, pues, ir así, conversar, dialogar entre los actores principales, como le vuelvo a reiterar. Nosotros estábamos a través de un pequeño proyecto de ese ONG GIZ, estábamos en un proceso de acercamiento con los dirigentes máximos de la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo de Coravip de Ayacucho, en aquel entonces el hermano Felimón Salvatierra. Él prácticamente ahorita creo que es parte de una de las partes del Estado, del SEMAN, creo que aquí en Ayacucho. Nos hemos sentado casi 5 o 6 veces, y siempre ellos saben muy bien qué dicen sus asociados, ¿no? Sus agremiados, los víctimas, y eso es portavoz él, ¿no? Y eso le hemos escuchado personalmente, así de cara a cara, y siempre nos pregunta dónde están los demás, los desaparecidos. Esa es la parte principal, el punto de quiebre que no nos entendemos, porque, como comprenderá, no todos los soldados también hemos cometido, pues, excesos. Hay soldados que tal vez nunca hemos pasado enfrentamientos, y hay soldados que sí han estado en enfrentamientos, y hay soldados también que no por culpa, no por su actuar, sino por obligación de los altos mandos, cumplían órdenes. Si no cumplías órdenes, pues tu vida corría en riesgo, corría en peligro, porque eso se llama traición, traición a la patria, porque traición al superior. Eso es el soldado. En sí, el soldado, pues, no es de piedra, no es de palo, tenía sentimientos, y con cuántos sentimientos, tal vez, pues, al cumplir las órdenes de los superiores, han ejecutado también. Y esa parte es un punto que no nos hemos entendido un poco, no hemos llegado hasta más allá,
las conversaciones o ese proyecto de qué hacemos para de repente un poco acercarnos y ver al futuro la reconciliación y tal vez pues superar, ¿no? Porque en cada reunión, en cualquier organización social, siempre nos miramos con el otro ojo bien, con el otro ojo mal, y eso no debe ser así. Para lo cual tal vez dar unos signos unos señales que tal vez con autoridades, representantes, periodistas, colegios de profesionales, hagamos un trabajo y empecemos pues esa labor entre líderes primero, vayamos por ahí, tal vez hagamos una memoria, digamos, estamos ahí, o, estamos aquí empezando a acercarnos, los actores de aquella fecha, ellos han sido soldados, pero también ellos también son parte del pueblo, y esta cosa es un signo de acercamiento y signo de reconciliación y hacer un signo de memoria, ¿no? Obvio, ¿no? Ahí siempre decíamos, ¿no? El perdón tal vez no significaría el olvido, ¿no? Esa es más o menos que una idea en lo personal que tengo y también que he captado a mis agremiados, a muchos dirigentes eh, que, que más que memoria solamente piensan en lograr algún beneficio económico de parte del Estado. Yo sí pienso que esa parte también se debe dar, pero más que nada la memoria debe existir y debe perdurar para siempre. De aquí 20, 30 años ya tal vez no vamos a existir, un poco más, tal vez no vamos a existir ya los actores, y si no hay una memoria, si no hay una, si no lo vamos a hacer eso, tal vez los que van a venir atrás, las nuevas generaciones, tal vez ni siquiera tal vez van a entender qué fue el terrorismo y qué hicieron los que han participado en ese acto, cómo quedaron, o solamente así siempre van a quedar pues mirándose de lejos o odiándose toda la vida. O sea, eso prácticamente es algún aporte a la pregunta. Sí, claro, bastante interesante y bastante nutrida también y importante lo que ha mencionado. Ahora, tengo quizás algunas preguntas específicas en función a lo que me ha comentado. ¿Esta iniciativa o esta idea de bosques, hacer un bosque de la memoria, es para hacerlo solamente en Ayacucho, en alguna localidad, o es más bien una idea de hacerlo a nivel nacional, ¿no? Y cómo es que surge también esta idea de hacer bosques o de plantar árboles por cada persona que haya sido, como lo llamó usted, caída, ¿no? En batalla o en enfrentamientos. A ver, mi antecesor, del fundador de la Federación de Ayacucho, es un licenciado reenganchado, que lo respeto bastante, aprendí de él muchas cosas. Se llama Roberto Sicha Pomacanchari. Con él hemos iniciado desde el 2004, haciendo revivir a la gente, a todos los licenciados, ¿no? Organicémonos, organicémonos. Otros no creen, otros sí creen. Hemos hecho algunas poblaciones también con recursos propios, comprando terrenos, mejoras. Y actualmente ya no participa así en las organizaciones de licenciados el ingeniero, él se dedica a su rubro. Tiene en su casa un jardín, nosotros lo llamamos Jardín de la Memoria del Soldado. Ahí están pues los borceguís, en los borceguís están las plantas, en los zapatos están las plantas, en todo lo que de repente se pueda, prendas del ejército, que nosotros siempre lo queremos, está ahí plantas ahí crecidas. Y eso se piensa poner nombres de repente de los que han caído, de sus promociones que ya no los ve hasta ahora o desaparecidos. Y eso como dirigente me ha hecho pensar y analizar, y esto no debe quedar en casa, nomás se debe irradiar, expandir. Y eso estamos pensando tal vez juntarnos con agricultura, ya sea regional, ya sea nacional, buscar un área que el Estado done y hagamos así ahí el proyecto, ¿no? Como te indicaba, ya sea regional, ya sea nacional, donde que pudiera el Estado aportar o apoyar dando ese terreno, porque tú sabes, la agricultura tiene terrenos
Nosotros no queremos terrenos en la ciudad íntegramente para ese tipo de cosas, sino que alejado de la ciudad, ya sea en Lima, ya sea en Huánuco, ya sea en Huancavelica, en diferentes sitios tenemos organizaciones, en Junín, en Selva Central, en, todos, en todas esas regiones, a hacer ese tipo de proyectos. Y eso tal vez perduraría para siempre, ¿no? Eso es la respuesta. Ok, de acuerdo. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco con el diálogo, ¿no? Ya, y hablando o pasando a hablar un poco de los ejes, ¿no? Bueno, todo plan nacional tiene diferentes ejes de acción o de intervención, ¿no? Digamos que trazan como diferentes áreas temáticas o un conjunto de acciones relacionadas entre sí. Hay 4 ejes o 3 que nosotros hemos identificado como que podrían albergar dentro de cada uno una serie de temas y de acciones, ¿no? Un primer eje tiene que ver con acciones orientadas al reconocimiento, al respeto y a la dignificación de las víctimas o de los actores que han intervenido en la guerra o en el conflicto, ¿no? Entonces, nuevamente un poco preguntarnos si es que desde la SEMAN o desde el Estado, de alguna institución, de repente del Ejército o de otra institución, se han tenido algunos actos de reconocimiento o de dignificación a los sobrevivientes o a los oficiales caídos, ¿no? Digamos, se han hecho actos de conmemoración, porque usted mencionó al inicio que aprovechan ciertas fechas nacionales un poco para recordar, ¿no? Pero se ha logrado instaurar alguna fecha específica o se ha develado alguna placa o han habido disculpas públicas hacia ustedes, algo así. ¿Se ha producido? Mira, es lo que le he manifestado, las fechas conmemorativas de acuerdo a ley, de acuerdo a la historia que sabemos, pero más allá de que el Estado específicamente dé leyes o de acciones de acercamiento o perdón o reconciliación o reconocimiento, hasta la fecha no lo hay. Lo que sí han sacado leyes todavía en tiempo de Alan García, es ley 29031, se llama Ley Defensores de la Democracia. Y con esa ley de defensores de la democracia están reconocidos los grupos GEIN y también los de Chavín de Huántar que han participado. Y ahí han puesto una trampa. Solamente reconocidos serán los que muertos, heridos y lisiados. Y hasta la fecha, pues, nosotros hemos tenido la suerte de no caer heridos, tampoco lisiados, tampoco muertos, pero esa ley no nos alcanza a nosotros. Por eso, hace poco en la Comisión de Defensa hemos hecho corregir para que también nos alcance a los licenciados de las Fuerzas Armadas de los 80 al 2000 que hemos estado en zonas de emergencia. Y eso aún falta aprobar en el Pleno del Congreso. Aprobar en el Pleno del Congreso su reglamentación y el proceso de calificación, el término, ¿no? Cómo vamos a ser calificados, cuál es la modalidad que el Estado va a calificarnos a todos los que hemos estado en las zonas de emergencia. Pero sí, más allá de todo el Estado peruano siempre ha reconocido de acuerdo a la ley, a los oficiales caídos, sus familiares, sus hijos, e incluso pues a los CGI, lo llamamos Cuerpo General de Inválidos. También muchas promociones tenemos en ese élite, Cuerpo General de Inválidos, es una del ejército, es una parte de ellos que ya son prácticamente como inválidos, ¿no? Reciben su pensión, todo su haberes, ¿no? Qué bien por ellos. Y los oficiales igual. Pero la tropa que realmente hemos estado junto con ellos, como te reitero, por suerte no hemos corrido el riesgo de vida o lesión, eh, hay una gran diferencia, ¿no? El grueso calibre de los que hemos estado ahí, no hemos quedado heridos, aún falta el reconocimiento. Lo que nosotros me refiero es, nos rememoramos, nos reconocemos entre nosotros, nos abrazamos
Y sí hemos acudido a algunas autoridades, tanto aquí en la región de Ayacucho. El 2018 hemos encabezado el reconocimiento a través de acto resolutivo, casi 2.500 licenciados, y nuestras diplomas, tanto provincial, tanto regional. Eso es de acuerdo a ley, porque el ámbito provincial, local, tanto regional, como un pequeño estado se rige de acuerdo a sus leyes también. Y eso de alguna manera nos llena de emoción, nos llena de afecto, que, bueno, las autoridades de nuestra región todavía entienden y en vida nos hagan ese reconocimiento. Eso, ese se ha avanzado casi en la gran mayoría de las regiones, por decir, ¿no? En la región Lima provincias, eh, en Tarapoto, San Martín, en Huánuco, en muchas regiones se ha avanzado ese tema con sus gobiernos regionales, pero sí también políticamente se han aprovechado de nosotros, por decir, nosotros lo respetamos, yo en lo personal, yo lo respeto al ex general Donaire del ejército, que ha sido congresista y por razones pues de sus actos ahí está en el penal, pero eso siempre nuestro respeto ha sido en su momento como general del ejército aquí en Ayacucho. Él también hizo reconocimientos desde su despacho, pero sí más tirándolo para el lado político, ¿no? Porque no hay una ley que diga que el congresista que reconozca va a tener un beneficio, tal, no, nada por el estilo, sino que es como su despacho, ¿no? Esa sería la respuesta en ese ámbito. Claro. Bien, ahora, quizás pasando ya a un segundo eje, ¿no? Que ya tiene que ver con garantías de no repetición, ¿no? O sea, en un conjunto de medidas, de acciones por parte del Estado para que los hechos que ocurrieron en el pasado no se vuelvan a dar, obviamente no se van a dar de la misma manera, porque es un momento diferente, pero que los hechos de violencia en general no se repitan nuevamente, ¿no? Y yo pregunto, ¿no? Si es que la memoria y la práctica de hacer memoria, ¿considera usted que también puede ayudar a eso, ¿no? A la no repetición de los hechos de violencia, o si considera más bien que los cambios que se tienen que producir son más bien dentro de cada institución? A ver, el 12 de, empezó por 22 de abril, es rescate de los prisioneros de la Embajada de Japón, ¿no? Ese también está declarado como Día de los Defensores de la Democracia. O sea, es también el grupo armado, ¿no? Del Tupac Amaru, han sembrado Ok. terror también. Y Ujú. esa parte el Estado debe irradiar a través de los entes correspondientes, en este caso en temas de educación. En cualquier institución pública, ya sea privada, ese día debe ser recordado como un día de repente no bien para el país y debe aclararse y siempre continuamente así como cantamos el himno nacional, saludamos a la bandera, deben saber los niños, los jóvenes, los adolescentes más que nada, que ese día así pues un día eh, de liberación de los rehenes de la Embajada de Japón de los terroristas. Es una manera de repente también de educar a la población de futuros para que no sucedan esas cosas. Y el otro también es la captura de Abimael Guzmán el 12 de septiembre. De igual manera, eso deben saber de repente y debe entrar también en las universidades, ¿no? Que se capturó a un cabecilla terrorista, genocida, que sembró terror y eso, tal vez hacer un proyecto que nosotros en vida todavía tal vez estamos dispuestos a acudir a las instituciones, ya sea de educación, a cualquier institución, un momento, ¿no? Que como nosotros nos sentimos como soldados que hemos servido a la patria, hemos pacificado y ahora pues, ¿cómo queremos que más adelante nuestro país eh, no siga, no vuelva a esos tiempos pues horrorosos, ¿no? Esa es una manera de repente de también de actuar de parte del Estado conjuntamente con los actores que hemos sido aquella vez. Pero para todo esto, de alguna manera siempre tiene que haber curar las heridas
y a los mismos actores también, a los soldados. No todos piensan igual que yo, porque yo de repente al trajinar en la vida dirigencial, tanto regional, tanto nacional, nos hemos codeado con muchas autoridades, tanto jueces, tanto fiscales, congresistas, excongresistas, amigos, y muchos así siempre hemos intercambiado y entiendo esa parte. Y, y siempre yo digo, ¿no? La violencia sociopolítica, ¿no? Y eso a los demás de mis colegas, eso que son profesionales, que son profesionales que trabajan en instituciones públicas, no están de acuerdo con mi opinión. Siempre ellos llaman es violencia terrorista. Es violencia terrorista del Sendero Luminoso. Pero cuando tú hablas de la violencia terrorista, entonces el Estado también, ¿cómo, cómo ha contrarrestado? Con violencia igual. Claro, ante una acción hay otra reacción. Eso también, ¿no? Y esas partes siempre tiene que haber una claridad de parte del Estado también hacia nosotros, ¿no? Esa sería la respuesta. Sí, muy, muy interesante también esta visión. Claro que, por supuesto, como usted ha mencionado, no es una visión compartida porque hay otras personas que no lo ven tanto así. Quiero preguntarle por dos aspectos específicos. Claro, ha mencionado estas fechas bien emblemáticas, ¿no? El operativo Chavín de Huántar y por otro lado también de la captura de Aymael, que bueno, eh, digamos, todo el mundo sabe cuándo son esas fechas, ¿no? Pero que no necesariamente han sido, digamos, no se hacen tantas actividades o no se recuerda tanto o no se hace tanta reflexión como usted lo ha mencionado, ¿no? Yo pregunto si es que ustedes han sido invitados a universidades, a escuelas o a otros espacios, de repente al lugar de la memoria de Lima, a LUM o a otros espacios a dar su testimonio o un poco a contar, ¿no? Cuáles han sido sus experiencias o sus vivencias, o si más bien ustedes lo han promovido. Y por otro lado, también preguntarle acerca de esto que mencionó al inicio, de, en aras de reconciliación, ¿no? Unos encuentros o diálogos entre los diferentes actores para un poco hablar sobre esta experiencia que han tenido durante el conflicto, ¿no? ¿Esto se ha dado o es más bien una propuesta de ustedes de que se pueda dar? Mira, yo en lo personal he tenido ese enlace, ese diálogo, te reitero, con Felimo Salvatierra, es dirigente, ex dirigente de la Ah, ok, ya. Pero ha Coordinadora Nacional de sido, Víctimas. claro, de la CONAVIP, Y pero ha sido a nivel individual, no ha sido sí, tanto, ok. claro, eso ha sido no garantizado, no auspiciado por el Estado peruano, sino que por una ONG que trabaja también en ese proceso de pacificación, de reconciliación, la GIZ, son ONGs alemanes, Paz y Esperanza, eh, me olvidé el otro. Y Ok. eso, bajo conocimiento de sus agremiados, y nuestros agremiados hemos tratado de hacer ese acercamiento, sino que hemos roto enlace cuando nos empezó a preguntar dónde está, usted sabe, tienes que, si queremos una reconciliación, tenemos que aportar que ustedes también como soldados ayuden a encontrar a los desaparecidos, las fosas comunes. Pero yo, como te le reitero, no he tenido la suerte ni la oportunidad de participar en ese tipo de actos que son pues tal vez reprochables tanto del sendero, tanto de la otra parte, ¿no? Eh, yo simplemente dije que eso que se encargue la justicia, nosotros no somos nadie para juzgar, nadie para tampoco decir no. Eso es, pero Ujú. sí, desde ese ámbito siempre yo he propuesto que el Estado debe encabezar esa reconciliación, ese acercamiento con todos con los actores de aquel entonces, ¿no? Con los víctimas del terrorismo, los licenciados de las Fuerzas Armadas, los comités de autodefensa también que han cumplido un rol muy importante, los comandos, ¿no? De los comités de autodefensa, eh, y pues de alguna manera iniciar ese tema, ¿no? Así como el Estado ha implementado procesos de reparaciones, se debe implementar también ese proceso de... Ah, perdón, lo perdí un poco. Creo que su audio se ha interrumpido. Ahí está. No, está bien. Sí.
Ok, sí, ya entiendo un poco que al menos se ha hecho este esfuerzo bueno, de ONGs, ¿no? O de la cooperación internacional, o qué sé yo, de entablar algún diálogo, ¿no? Y lo otro, claro, que le había preguntado a un inicio era si es que había podido participar, si había sido invitado, ¿no? A un poco hablar dentro de universidades, ¿no? O de colegios de pronto a contar un poco su experiencia o si más bien ustedes consideran que promover eso sería algo importante. A ver, a nivel nacional, el OM siempre así nos ha tratado de invitar como organización y no he tenido la oportunidad ni de visitar ni de reunirme con los representantes de esa institución del OM, pero sí con los actores, o con los historiadores más decir, ¿no? Que siempre están ahí interesados, preocupados en ese tema. Nos hemos sentado, hemos conversado, hemos intercambiado palabras con Lurgio Gavilán, con Carla Granados, ahí está Yelkin y otros, ¿no? Así que eh, también nos han propuesto de repente tal vez estar parte en la historia, en sus proyectos de trabajo, ¿no? Y sí hemos aportado algunas entrevistas. Yo sé que creo que en algún momento saldrá a luz también todos los aportes que hemos hecho, ¿no? Y más allá, otras instituciones, recuerdo que hace, hace 15 años atrás, en el Congreso, en el APCM, en el CEMAN, eh, es- estábamos acercándonos un poco, pero por razones de no tener mucha experiencia en la vida dirigencial, lo hemos dejado. Y si hubiéramos continuado, tal vez hubiéramos logrado algún proyecto para tal vez para el sector de nosotros. Quedó hasta ahí nomás. Y aquí en la región de Ayacucho, sí, las autoridades siempre nos tienen en consideración, ¿no? Políticas, me refiero a las autoridades en cualquier reunión, en cualquier esto, siempre estamos ahí. Pero las universidades, propiamente dicha, nada, no hemos tenido las invitaciones. Ok, de acuerdo. Bueno, quizá pasando de pronto a un siguiente eje, ¿no? Que tiene que ver un poco con la formación o la promoción de una cultura de paz, ¿no? Siente que la memoria o el hacer memoria también puede promover un cambio de repente a nivel de las instituciones como de repente las Fuerzas Armadas, ¿no? En cómo se relaciona el ejército con la ciudadanía. Lo comento si es que de pronto siente que de repente el trabajo de hacer memoria y estas experiencias un poco lamentables, pues, ¿no? Que también han atravesado las víctimas policiales y militares, pueda servir para que la propia institución, el propio ejército también cambie un poco y promueva una cultura de paz también. ¿Siente que se ha producido eso, que se puede producir? A ver, la institución castrense, el ejército, es la columna vertebral de nuestra nación, que está pues preparado, entrenado para su fin propio, ¿no? Pero también siempre en sus lemas, si yo me acuerdo que se decía, ¿no? Pueblo y ejército consolidando la paz. Y ese lema o ese refrán o ese dicho tal vez no lo ejecutan tanto las Fuerzas Armadas, el principal del ejército, por ejemplo. Perdón, no lo estoy escuchando bien. A ver, Vamos, ahí está. Me parece que ahí está. ya. Ahí está, ahora sí. Ahí sí, como te reitero, el ejército siempre en su lema o en su refrán siempre manifestaba o manifiesta que el pueblo y el ejército consolidando la paz o consolidan la paz, ¿no? Y pues tal vez ese lema no lo cumple la institución armada, ¿no? Castrense, ¿no? Siempre como su nombre mismo indica, la institución castrense se rige, ¿no? A la disciplina en la institución correspondiente. Eh,
debe acercar el ejército más hacia el lado del pueblo, ¿no? Con este último de la pandemia, de alguna manera, eh, el pueblo sí reconoce que el ejército es del pueblo, sí reconoce que los soldados son del pueblo. Incluso mucha gente no sabía quién eran los reservistas. ¿Quiénes son los reservistas? Cuando Martín Vizcarra convocó a los reservistas a volver a tomar no las armas, sino que las armas para defender de la pandemia, ¿no? Claro. Apoyar en la salud. Y eso, la gente entendió que los reservistas están presentándose, las noticias pasan, ahí recién el pueblo también reacciona, dice, ¿no? Que sí, los reservistas, los soldados, ¿no? Pero sí, cuando hay alguna cosa un poco negativa, el pueblo siempre te va a olvidar, te va a decir, no, asesino, de todo te va a decir, ¿no? Por eso siempre en La Paz el pueblo se olvida del soldado, pero en la guerra pues aclama a Dios y llama al soldado, ¿no? Algo así también hay un dicho que dice siempre nuestros generales, nuestros coroneles siempre nos han inculcado, ¿no? Y sí, debe haber un acercamiento más de parte del ejército hacia el lado del pueblo en muchos factores, en temas sociales, así como en su época Donaire siempre lo hacía, ahí estaba con los colegios, con las instituciones, institutos, siempre el soldado estaba ahí ayudando en algo, aportando en algo. Esa parte sí debe, en este tiempo de paz, que ya no estamos como antes, pues, en conflicto armado interno, ya sea externo, debe aprovechar a máximo el ejército para que se involucre más al lado del pueblo. Eso sería la respuesta. Ujú, de acuerdo. Bien, un último eje que ya tiene que ver con lo que podría incluir el Plan Nacional de Memoria, tiene que ver con la conmemoración, ¿no? O que generalmente se puede entender como la creación de sitios de memoria o sitios para recordar, ¿no? Ya mencionó usted al inicio, ¿no? Que tienen esta iniciativa para crear un bosque de la memoria, ¿no? Y lo que yo quería preguntarle además era, bueno, más allá de que todavía no es una iniciativa concreta que sea o que exista, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que debería ser un sitio de memoria para las víctimas o para los sobrevivientes y héroes civiles o policiales y militares? ¿Es un espacio más bien para la reflexión, para recordar, un espacio únicamente para ustedes o es más bien un espacio para que vaya la sociedad en su conjunto o de repente el visitante extranjero? ¿En qué tipo de espacio o de conmemoración es lo que ustedes desearían o lo que ustedes necesitan que el Plan Nacional promueva? A ver, en Ayacucho se inició la lucha armada en las décadas del 80, allá en Chuschi, y debe haber aquí alguna memoria, algún símbolo, algún emblema que debemos recordar también nosotros como soldados, y también los futuros soldados que vienen y también los que aman al soldado. Siempre nosotros vamos a proponer, y eso nadie nos ha escuchado. Claro, nos han escuchado, pero no lo han tomado en práctica, cosa que en ese tipo de proyectos, en ese tipo de inversión, pues no hay tal vez su comisión de las autoridades. Ese se llama el soldado desconocido. O sea, un soldado un monumento al soldado caído, al soldado desconocido, que ha luchado en pos de la pacificación de nuestro país con todos sus complementos, memorias, nombres de todos los caídos en la acción de armas, desaparecidos, netamente de los soldados. Eso es un primer tema que debe existir en Ayacucho y eso Uh -huh. se debe de repente de promover, debe considerarse en ese plan. Uh Y -huh. para conjugar así netamente para que una sola memoria nos también recordemos todos, tanto los víctimas, tanto los soldados, los policías, de toda la población civil,
se debe consensuar, se debe discutir, escucharle a ellos y también ellos a escucharnos a nosotros. Por no escucharnos, por no así dialogar, también pues, ellos hacen su propia memoria aquí en el Santuario de la Memoria, en La Hollada. Siempre ahí Ujú, están ellos y nunca nos convocan a nosotros. Pero ellos nunca van a convocar, si que no hay un ente medio que medie y que diga, no, esto están haciendo por su lado bien, pero tenemos que pensar en toda la población, en todos los actores y para que al futuro esa memoria represente a todos. Esa sería ujú. la respuesta. Bien, bueno, muchas gracias por el tiempo, por sus opiniones, ¿no? Por sus impresiones. Creo que es bastante clara cuál es su posición, o al menos la posición de su asociación. Claro, entendemos que hay muchas voces dentro de una misma institución, de una misma asociación, y que pueden haber discrepancias también, pero creo que se entiende bastante bien cuál es el sentir, al menos de un grupo de las víctimas policiales y militares respecto a este periodo bastante oscuro que ha atravesado el país, y que en el que definitivamente hay muchas personas que han quedado ahí un poco sin reparar, pero de alguna manera creo que se buscan dar respuestas para que tengamos una sociedad eh, pacificada o reconciliada, ¿no? Entonces, nada, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha regalado, por su opinión y por los variados ejemplos de posibles cosas que a ustedes les gustaría que el Estado haga para un poco reparar o remediar o atender a ustedes, ¿no? Entonces, nada, simplemente vamos a intentar o vamos a volcar esto que usted nos ha mencionado como una recomendación para la propia semana que se está encargando de elaborar, se va a encargar de elaborar este Plan Nacional de la Memoria, la Paz y la Reconciliación. Y bueno, estaremos gustosos de compartir luego que tengamos todo este diálogo con diferentes personas, tanto víctimas, expertos de la academia, miembros de ONGs, activistas, funcionarios. Todos tienen diferentes opiniones, y es bastante interesante cómo fruto de esa discusión y el diálogo surgen como recomendaciones amplias, ¿no?, para este plan. Bueno, entonces tiene el contacto de Giovanni igual para cualquier sugerencia o pregunta que tenga, y bueno, ya seguiremos en contacto para un poco comentarlo, cuáles han sido los resultados de este diálogo que estamos haciendo. A ver, también agradecerle a ustedes, especialmente a Giovanni que nos ha contactado. Yo sé que a través del hermano Lurgio nos ha contactado. Sí, Efectivamente, lo que queremos es todas estas conversaciones, creo que está grabado, tal vez puedo solicitar una copia, me pudieran enviar para que yo también tenerlo en archivo. Y claro. también pues, que no quede aquí nomás, porque nosotros hemos dado muchas entrevistas, Ok. incluso pues, a una en Alemania iba a salir nuestras entrevistas, de todo ese término que hemos manifestado, Ujú. cuál habrá sido la razón que no salió en Alemania. Y así queremos que avance, ¿no? Que avance Claro. todo esto lo que hemos conversado. Yo sé que ustedes tienen contacto con la semana y tal vez más adelante también podemos tener una reunión con la semana juntamente con ustedes. Estamos dispuestos, ¿no? A siempre cooperar, a aportar lo que podamos. Más bien agradecerle a ustedes también, a Eduardo, a Giovanni, por todo el tiempo y será pues hasta otra oportunidad.